22. El dios del fuego. Bractal respiró aliviado de que su conjuro de invisibilidad durara lo suficiente para poder atravesar el estrecho túnel que partía de la sala de la forja y comunicaba con la cámara del primordial. Creía que había perdido a su mascota elemental cuando la envió pasillo abajo detrás de algunos Sadobar, aunque él no los había visto. Sin ella, el mago Drow se sentía realmente desnudo. Por eso se había deslizado silenciosamente hasta la sala de la forja, y habría pasado gracias a su invisibilidad, pero para su consternación no había encontrado rendijas ni pequeñas y feroces criaturas corriendo de un lado para otro. La forja que aún no había sido reparada había sido clausurada. Y lo que era peor, mientras deambulaba por allí como invisible, Bractal sorprendió a Tiago Baenre diciéndole a su amigo herrero que todos los Drow se retirarían de la forja y entrarían en los túneles más profundos a la vista del avance de los neterilianos. Iban a rendir esa sala y al primordial, y Bractal no podía permitirlo. Esta era la fuente de su poder. Mediante su anillo de rubí, el mago sintió que los murmullos primarios de la magia antigua resonaban con fuerza en su interior. No era una sensación que quisiera dejar escapar. Se detuvo al borde del profundo pozo, y maldijo a los elementales del agua que hacían remolinos a los lados, reteniendo a esta criatura divina de poder tan fantástico. No podía deshacerse de esos elementales del agua. Su magia no podía tocarlos de ninguna manera efectiva. Debido a su afinidad con el plano de fuego, esas criaturas del plano del agua estaban todavía fuera de su influencia, y, peor aún, eran sus enemigos más peligrosos. Bractal podía oír a la bestia en las profundidades. Sus murmullos revoloteaban por su mente, prometiéndole todo lo que había perdido y más. Había sido magnífico en los túneles luchando contra los Corvis y los enanos sombríos, formidable en su trabajo en el pozo de la escalera, y magnífico en sus relaciones con su desdichado hermano pequeño. Todo ello gracias a ese primordial divino. El viejo mago Drow escuchó claramente la llamada. El primordial quería que lo liberara. Pero Ravel y su banda habían asegurado oportunamente los mecanismos solo para liberaciones controladas, permitiendo que una porción del primordial ardiera en las forjas. Las antiguas trampas mantendrían a la bestia bajo control. El primordial quería liberarse. Bractal podía oír ese lamento con toda claridad. Y en esa liberación, solo Bractal entre su gente conseguiría algún provecho, sobrepasaría en poder a Ravel. Bractal cruzó el puente de tallos de hongos hasta la antesala y se situó ante la palanca. Pensaba que esa era la llave, y si tiraba de ella, el primordial quedaría libre. En un nivel emocional más pragmático, el mago comprendió sin duda alguna el peligro que representaba ese escenario. ¿Podría sobrevivir él y librarse del cataclismo que seguidamente sobrevendría? La voz que le llegaba a través del anillo le decía que confiara, y de pronto se encontró buscando la palanca. Pero su mano no llegó a alcanzarla porque entonces se le vinieron a la cabeza una multitud de imágenes que sabía que le estaba enviando el primordial. Vio un trono resplandeciente cuajado de piedras preciosas, un trono enano para reyes enanos. Solo un enano podía accionar esa palanca, así lo comprendió Bractal en ese momento, y solo uno de ellos podía sentarse en aquel trono. Este era un típico mecanismo de seguridad para los enanos, igual que lo era para los Drows, porque ambas razas habían elevado a la suya por encima de las demás. Solo un enano del Zone podía accionar esa palanca, y solo uno se iba a sentar en aquel trono fuertemente encantado, es decir, solo uno de ascendencia real. Con un gruñido, Bractal empuñó la palanca y empezó a tirar de ella. Como no se movía, el mago se colocó detrás de ella y apoyó el hombro empujando con todas sus fuerzas. Como seguía sin moverse, Bractal pronunció un conjuro de fuerza sobre sí mismo y consiguió que sus brazos se rellenaran con músculos mágicos. Podría haber tratado de mover una montaña. Instantes después, el mago se detuvo al borde del pozo después de cruzar de nuevo el puente, pero dejó de mirar hacia el primordial, centrándose de nuevo en el estrecho sendero que lo había conducido hasta allí. Su ojo mental estaba observando también más allá de ese pasillo una forja que en realidad no era una forja. Tal vez hubiera otro modo. Los ojos de Tiago Baenre brillaban por las agitadas reflexiones y la clara intriga que lo invadían al observar los extraños objetos contenidos en la bandeja que Golfanin tenía ante sí.
Se fijó primero en la delicada y estrecha hoja de la espada que parecía tanto un producto mágico como de naturaleza metálica, plateada pero casi traslúcida, y con diminutos puntos de luz cuyo resplandor se reflejaba en él. Polvo de diamantes, susurró. Mezclado con el cristalacer, confirmó Gofanin. Ambas creaciones se amalgaman con el material, dando al metal su dureza y su filo. No llegarás a romper esta espada ni a mellar su mortal filo, y ese escudo rechazará el garrote de un gigante de la montaña. Soberbia, suspiró Tiago, y su mirada se desplazó hacia el extremo de la espada, hasta la inacabada empuñadura, el galluelo y el guardamano, y realmente Tiago no había visto nunca nada semejante. Una jaula cónica de metal negro entrecruzado como la tela de una araña y que se abría en abanico a partir de la hoja para cubrir la mano del portador. Estaría de acuerdo si esa fuera la medida de su potencia, respondió el herrero, y estaba sonriendo solapadamente cuando Tiago lo miró. ¿Qué potencia?, preguntó Tiago, señalando el aparentemente delicado galluelo de la espada. La suficiente para bloquear el golpe de la maza de un gigante, aseguró Golfanin. Y para rechazar una cantidad considerable de energía mágica que se interponga en tu camino. Un rayo relampagueante que golpee la espada se disipará en una lluvia de inofensivas chispas cuando atraviese ese galluelo. Incluso si uno cae cerca de la espada, gracias a esa protección se puede desviar con suma facilidad esa magia. Tiago estuvo a punto de tener un ataque de risa tonta en ese instante. Él sabía que todas aquellas serían aplicaciones excepcionales, pero ahora que las acababa de ver en persona, se le estaba empezando a revelar la amplitud de su magnificencia. Desde el lado donde estaban la espada y el escudo miró hacia la bandeja, donde la empuñadura de la espada así como el cubremano correspondiente y los gavilanes esperaban la mano experta del herrero. También estas piezas eran negras y brillaban como el ónice pulido. Ambas estaban configuradas como una araña, con sus patas apretadamente retraídas, creando canales para asegurar mejor los dedos. Golfanin levantó la empuñadura de la espada y se la ofreció a Tiago, que la aferró como si la hoja ya estuviera adherida a ella. Nunca había sentido una empuñadura tan segura en una espada. Tenía la impresión de que la empuñadura también se asía a su mano, contribuyendo a asegurar el agarre. Levantó la pieza para mirarla más de cerca, maravillándose ante los finos detalles, porque efectivamente parecía la perfecta copia de una hermosa araña, donde el pomo semejaba la cabeza del arácnido y combinaba con un par de pálidas esmeraldas a modo de ojillos de araña. Las otras dos arañas del escudo eran idénticas, salvo por el detalle de que los ojos eran zafiros azules. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el impaciente y joven guerrero. Todavía queda mucho por hacer, respondió Golfanin, y recobró el puño para depositarlo delicadamente sobre la bandeja. Faltan más encantamientos y más endurecimiento, y luego tengo que unir debidamente la empuñadura. ¿Cuánto tiempo?, volvió a preguntar Tiago con más insistencia. Otros 10 días. El guerrero Baenre se desmoralizó con esa noticia. 10 días si permanecían en la fragua, pero eso no iba a ocurrir. ¿Podrías terminar tu trabajo en Menzoberranzan?, tuvo que preguntar Tiago. Golfanin lo miró con incredulidad, completamente aterrorizado, y esa era toda la respuesta que el joven Baenre necesitaba. Miró de reojo hacia la salida principal de la sala, tratando de concretar algunos planes defensivos para asegurar y retener esta habitación en particular con él, fin de convencer a los Sorlarrin de que se quedaran. Pero sabía que era un empeño inútil. La sala estaba demasiado abierta, lo cual favorecería a sus enemigos si conseguían entrar. Las pérdidas serían demasiado grandes para la expedición Drow, incluso si finalmente conseguían mantener la forja. Tiago volvió a mirar las piezas, la espada y el escudo que lo convertirían en la envidia de todos los maestros de armas de Menzoberranzan. Las herramientas que infundirían el terror en el corazón de Ancrel, el farsante que ocupaba ese codiciado puesto dentro de la jerarquía de la casa Baenre. Tiago lo reemplazaría. Con estas armas en la mano desplazaría a Ancrel y se haría con el lugar que legítimamente le correspondía. Pero todavía no. Golfanin le sonrió y cogió la empuñadura, y sin dejar de sonreír la acercó a la hoja de la espada. Bractal no pudo empezar a arreglar las muchas válvulas ni bloquear los pernos y las tuberías que cubrían la pequeña
Habitación que se encontraba bajo la forja falsa. La estupidez de los enanos, murmuró, tratando de seguir esta o aquella línea, intentando imaginarse qué conducción podría llevarlo al horno que habían clausurado porque los goblins no habían reparado aún la alimentación. Se acercó a una pared de la que emergía de la piedra una multitud de tubos, que le hizo pensar en un gran órgano apoyado de lado. ¿Qué forja en línea era la clausurada?, se preguntó. ¿Qué forja? El mago trató de visualizar la habitación que tenía encima, para poder retroceder mentalmente hasta la forja estropeada, o debería ir hacia adelante. No sabía si era la tubería superior o la inferior la que conectaba a la siguiente forja en línea. Ni siquiera podía recordar por qué forja concreta de la línea había subido para llegar allí. La instrucción, dijo, desesperándose cada vez más, y encontró algo escrito, escritura antigua enana. Él no podía ni soñar con descifrarla, pero había conjuros para eso. Bractal dio un paso atrás y respiró profundamente, tratando de recordar el conjuro para la comprensión de esas lenguas. Unos instantes después, soltó un gemido al comprobar que ese día no había memorizado ese conjuro concreto, ni tampoco tenía consigo ninguno de los manuscritos que poseía. Por los dioses, juró el frustrado mago, y golpeó la tubería con la mano en el colmo de la exasperación. Y el fuego que contenía la tubería empezó a hablarle. Él mantuvo la mano en esa posición, mientras observaba el anillo de rubí, su conexión con el plano de fuego, y con el divino primordial que estaba en el pozo cercano. Se dio cuenta de que no necesitaba entender el lenguaje antiguo enano y por lo tanto tampoco era necesario contar las tuberías. Porque la divina bestia entendía el diseño, sus ardientes zarcillos iban recorriendo el camino a través del laberinto. Ora le hablaba a Bractal, ora le mostraba los controles, las válvulas, los tapones, el tapón que sellaba la forja estropeada. El mago lo vio todo, y con mucha claridad, todos los canales y controles, todas las válvulas para amortiguar la corriente de pura potencia abrasadora. Iba de un lado para otro, abriendo del todo aquellas válvulas, liberando a la bestia. Bractal estaba tan aturdido con el poder, que cantaba y danzaba, y reía mientras giraba las válvulas. Podía sentir cómo la energía aumentaba a su alrededor, el grito primario de un dios primario. Las tuberías sonaban con estruendo como si dentro de ellas hubiera diminutos gnomos blandiendo martillos de metal. Las válvulas chirriaban y silbaban protestando por la gran cantidad de energía que presionaba sus enormes mecanismos de tornillo. Y el estruendoso rugido de las llamas le sonaba a Bractal como un canto a la grandeza que había alcanzado la magia antes de la plaga de conjuros. Pura magia. Magia sin mácula. Poder. Las tuberías resplandecían con furia y su metal azulado se estaba volviendo anaranjado, pero Bractal no apartó las manos de ellas. De no haber llevado puesto el anillo, la piel de los dedos y las palmas se le habría derretido y habría goteado hasta el suelo como plomo fundido. Pero este dios bestial no le haría daño. El mago lo comprendió y pudo confiar en el poder más antiguo. Sintió que la energía iba en aumento. En lo más profundo de los canales, del otro lado de la pared, empezó a oírse cada vez con más intensidad un gran rugido, preternatural, como el grito de un mundo que estuviera naciendo en llamas. Tómatelo con calma, le aconsejó Golfanin. Aún no está debidamente consolidada. Cuando levantó la cimitarra, Tiago Baenre apenas oyó al herrero. El guardamano era holgado pero el puño era soberbio y por más que aún no estaba debidamente consolidada, Tiago podía sentir su perfecto equilibrio, perfecto porque le parecía que no había hoja adherida a la empuñadura. Pudo ver las líneas traslúcidas de la resplandeciente cimitarra, las chispas del polvo de diamante, pero si cerraba los ojos su mente le decía que estaba sosteniendo solo una empuñadura de metal y nada más. Con un ligero giro de la muñeca, la hoja modificó su ángulo, despidiendo un resplandor plateado, y fue necesaria toda la disciplina que Tiago pudo desplegar para que dejara de girar en redondo, lo cual probablemente habría provocado la separación de la hoja de la empuñadura para volar por la habitación. ¿Con qué encantamientos contará?, preguntó. Habrá que esperar a verlo, respondió el herrero. Se las infundirá el Gini. Tienes que saber algo más que eso. Vidrinat, dijo Golfanin, señalando con un gesto al arma que Tiago tenía en la mano, la de los ojos esmeralda.
Orcres, indicó, mirando al escudo. Tiago giró a Vidrinat con un movimiento rápido de la muñeca y pronunció su nombre, la palabra Drau que designaba las canciones que las sacerdotisas cantaban a los jóvenes estudiantes de la academia cuando iban a su ensoñación. Entonces comprendió el poder de esta espada, tan parecido al de los virotes de la ballesta de mano, y repitió una vez más su nombre, canción de cuna. Y para el escudo, telaraña. Calculó el potencial y dejó que su mente deambulara por los vericuetos que insinuaban esos nombres especiales, que él sabía que no habían sido elegidos al azar. Dime más, instó a Golfanín, o empezó a hacerlo, porque sus palabras se perdieron en el estruendo que procedía de las profundidades de la rocosa caverna, y en una cacofonía de agudos sonidos metálicos entrecortados. Tiago miró con curiosidad al herrero, que se limitó a encogerse de hombros. Ambos volvieron a la forja principal. En el interior del horno, las llamas se agitaban enloquecidas, formando caras iracundas que les escupían chispas. Por un instante, el joven Baenre se preguntó si esto era de esperar, pero la expresión de Golfanín lo disuadió de semejante idea. ¿Qué es esto?, preguntó. Media docena de estructuras a su izquierda servían de asiento a la ennegrecida forja, la de la última avería que aún no había sido reparada ni encendida, y de cuyo horno llegó una tremenda explosión. De repente, desbordó de fuego, hasta tal punto que sus piedras emitieron un rabioso brillo anaranjado. Otros elfos oscuros gritaron alarmados, los goblins acabaron en el suelo, unos sobre otros. Tiago y Golfanín se acurrucaron detrás de la forja principal para protegerse. La forja inutilizada explotó y una gigantesca bola de fuego recorrió toda la caverna. Del derrumbe de la misma salieron disparados chorros de lava y lenguas de fuego. Entre los escombros, donde antes estaba el horno, brotaba un poderoso fuego elemental, que rugía y crepitaba y estiraba hacia todos lados sus brazos como antorchas. Otras forjas, demasiado llenas de combustible primordial, empezaron a vomitar, arrojando chorros de llamas incandescentes, y de esas llamas saltaban elementales más pequeños, que se disparaban frenéticamente en todas direcciones, haciendo huir a los goblins y mordiéndolos, derribándolos y acosándolos, incendiando sus ropas y sus cabellos, marchitando su pálida piel verde. Tiago no podía hacerse oír a causa de los gritos mezclados con el rugido de las llamas y del permanente y ronco estruendo que provenía del interior de las piedras, todo lo cual sonaba como una alocada sinfonía. Con todo siguió gritando. ¡Fuera! ¡Fuera! Convencido de que la habitación estaba perdida, y la pelea terminada antes de que hubiera empezado. No podían hacer nada ante la fuerza esencial del primordial. Nada excepto arder. De la forja principal se les vino encima un aluvión de fuego y lava que lanzó de lado las bandejas, el escudo inacabado, y todo lo demás, las herramientas, el portapergaminos y la botella Ginny. El horror asomó los ojos de Tiago, abiertos de par en par, y dio unos pasos hacia adelante. Orcres, dijo en voz muy queda como si estuviera nombrando a su hijo. Golfanín trató de retenerlo, pero él se desasió y corrió hacia las llamas, ignorando el calor y el escozor de las quemaduras. No quería perder esos objetos, aun a costa de su vida. Salió de la subcámara impávido ante la tormenta de fuego que estaba engullendo la sala de la forja. Cascadas de llamas lo envolvían todo, los elementales saltaban en distintas direcciones y consumían la carne de los goblins y de los draus que no habían podido huir de la conflagración. Bractal no prestó atención. Estaba rodeado por un intenso olor a carne quemada, pero eso solo significaba que su dios bestial estaba festejando ese día como era debido. Además, oía la canción de los elementales, que cantaban su libertad y lo llamaban a él, que los había liberado. Se imaginaba a sí mismo como el elegido de ese primordial. ¿Tendrían aquellos dioses bestiales ese tipo de secuaces? Él podría ser el primero, un ser de enorme poder, con libre disposición del mortal fuego, incluso listo para aniquilar a sus enemigos. O para derretir a su hermano. Atravesó la habitación, enfilando el pequeño túnel que conducía hasta el pozo del primordial. Entonces le pareció que lo estaba llamando, probablemente para felicitarlo. Bractal aflojó la marcha cuando volvió a oírse la potente voz del primordial, haciendo resonar toda la sala con su poder elemental.
La forja de Gauntlegrim no era solo un artefacto de los enanos ni un simple mecanismo de relojería formado por palancas, pernos, válvulas y tuberías. Era un constructo mágico, lleno de energía tan antigua como la legendaria torre de huéspedes del arcano de Luskan. Y como tal, y dado su papel de contención de una bestia de la naturaleza de un primordial de fuego, había sido cuidadosamente preparado para hacer frente a contingencias mágicas. Bractal cruzó otra vez el túnel a paso muy rápido primero, luego al trote y, finalmente, a la carrera. Sin embargo, antes de llegar a la entrada sus fosas nasales se inundaron de un nuevo olor, salado y picante. ¿Agua salobre?, preguntó, desconcertado. Miró hacia arriba, hacia la esquina donde la pared se encuentra con el techo, y observó aquellos curiosos zarcillos verdes como raíces que recorrían como si fueran venas todo el complejo de la planta inferior. Pequeños nudos, como diminutos corchos, afloraron en un millar de lugares a la vez, y toda la sala fue rociada con agua como si estuviera lloviendo. Agua salada. Bractal no sabía cómo solucionarlo, porque no entendía que aquellos zarcillos iban hasta el puerto de la lejana Luskan, en las oscuras y heladas aguas de la Costa de la Espada. Los elementales de fuego rugían y se batían en retirada, alcanzando a lanzar llamaradas a los zarcillos, y su furia era tan grande y tan esencial que a Bractal le pareció que podrían salir vencedores contra la ingeniosa irrigación. Pero de nuevo se oyó un estrepitoso ruido procedente de la habitación del primordial. Sabedor de que no era su dios bestial el que hablaba, reconociendo que el sonido era de mal agüero, el mago recorrió otra vez el pequeño pasadizo abovedado. Dio un grito y cayó de espaldas cuando el río se precipitó por ese corredor, inundando la habitación de la forja. Y no era un río normal, porque según se expandió por la habitación surgieron del gigantescas formas humanoides que cargaron contra los elementales de fuego. Los elementales de agua atacaron sin miedo a sus enemigos, aplastando a las pequeñas y feroces chinches de un pisotón. Bractal vio como un enorme elemental de agua se enfrentaba a una gigantesca bestia de fuego. Sin miedo y sin la menor vacilación, la bestia de agua se lanzó sobre la criatura de fuego, que rugía su protesta. Bractal sintió claramente su agonía. Un tremendo estallido de vapor los hizo desaparecer a ambos, y los dos cuerpos se mezclaron con espantosas consecuencias. Sobre todo para el elemental de fuego, según comprobó el mago. La fusión generó vapor, y de este surgió de nuevo la magia del plano del agua. Bractal gritó y se lanzó contra la pared que estaba justamente al lado del pasadizo abovedado. Aparecieron cada vez más bestias de agua, chorreando agua, chapoteando y lanzándose al fuego. Finalmente, amainó. La batalla se libraba en toda la sala de la forja, y Bractal volvió a oír la voz de su dios bestial, pero esta vez era un grito de dolor. El mago entró en el corredor e irrumpió en la cámara que estaba al final, justo al lado del pozo del primordial. Se dio cuenta inmediatamente de que el remolino de agua que giraba en torno a aquel profundo pozo había disminuido considerablemente, y volvió a mirar hacia la sala de la forja, comprendiendo entonces que muchos de los elementales que anteriormente retenían al primordial habían acudido para responder al gran desafío. El agua goteaba desde el techo, precipitándose dentro del pozo, y el vapor oscurecía la visión del mago. Ahora, tentó al primordial. Tienes que salir ahora. Transfirió sus pensamientos a su anillo de diamante y se los envió al primordial, incitándolo a abandonar su cautiverio. Escuchó el borboteo en las profundidades, y retrocedió dando un grito, y justo a tiempo, porque el primordial saltó, o trató de hacerlo, mientras los elementales restantes alargaban sus miembros de agua para bloquearlo. Se produjo un pequeño estallido en una roca y empezó a manar lava, elevando el nivel del pozo hasta el borde y logrando salpicar el suelo donde había estado de pie Bractal. Durante unos instantes, el mago creyó que lo habían traicionado. Su anillo podría haberlo protegido del calor de aquel chorro de lava, pero el peso de la misma lo habría aplastado sin la menor duda. ¿Le habría escupido este dios bestial para quitarle la vida? Pero su confusión se convirtió en curiosidad poco después, cuando esa rociada de lava se reconfiguró y reagrupó, y se irguió sobre macizas piernas de roca, triplicando su altura. Los ojos del mago Drau chispearon con los reflejos del monstruo, de la lava elemental, una criatura de tremenda fuerza y asombroso poder mágico.
Se le acercó airado, su altura sobrepasaba con mucho la del mago, que en ese terrible momento se sintió diminuto y vulnerable. Bractal respiró hondo, temiendo que esa fuera la última vez que lo hiciera. Tiago y Golfanin se sentaron con la espalda apoyada en la pared del pasillo a muchas vueltas y revueltas de la sala de la forja. Otros Draus andaban desorientados por los alrededores, la mayoría respiraban con dificultad, o tenían un gesto dolorido por la escocedura de sus muchas quemaduras. Tiago echó hacia atrás la capucha de su pibafui, una capa muy poderosa, sin lugar a dudas, como que había sido encantada en las cámaras mágicas de la casa Baenre. El joven Baenre no tenía ni una sola marca, y gracias a su rápida actuación y a las guarniciones encantadas de la propia espada, Golfanin había salido también indemne. Pero lo más importante para ambos era que Orcres y Vidrinat, el rollo de papiro y la botella Ginny, habían sobrevivido y ahora estaban al lado de Golfanin, cubiertos con una gruesa sábana. De todos modos, íbamos a abandonar la forja, reveló Tiago a su acompañante. Dejemos que los Sadobar se encarguen de esta nueva intrusión. Si el primordial se ha liberado, ni todo el poder de los neterilianos lo volverá a someter, opinó el viejo artesano. Hemos perdido la forja de Gauntlgrim. Vapor. Vapor. Eran las voces que se oían en toda la zona y que eran el eco que llegaba de los pasillos que conducían a la sala de forjas. Quizá Gauntlgrim ha despertado ante la amenaza, interpretó Golfanin, y él y Tiago se pusieron de pie y se alejaron de allí. ¿Qué ocurrió?, inquirió Berejip Sorlarrin de viva voz desde la dirección contraria, mientras ella y otros nobles se acercaban corriendo hacia el vestíbulo, acompañados de muchos otros Draus, y de un reducido número de Driders de Yerrininae que marchaban tras ellos. Una brecha de gran extensión, respondió Tiago. La sala de la forja fue inundada por las llamas y la lava, y por criaturas del plano de fuego. Yart hizo avanzar a su lagarto más allá de donde estaba el joven Baenre y enfiló el pasillo que conducía a la sala de la forja, desapareciendo enseguida de la vista de los demás. ¿Dónde está Bractal?, preguntó Ravel, y la mirada que le echó a Tiago dejó claro que esperaba que su hermano siguiera en la sala, preferiblemente muerto. Dímelo tú, replicó Tiago con un tinte de intriga en la voz, por lo que todos pensaron sin duda que Bractal, destrozado y furioso, podría haber tenido algo que ver en ese desastre. Yo no lo he visto. Encuéntralo, ordenó Berejip a un Drau plebeyo que tenía a su lado, y todos los presentes casi cayeron unos sobre otros cuando se atropellaban para abandonar el lugar. Perdimos un pequeño grupo de pesadillas, todos los Goblins que estaban en la sala y también unos cuantos Draus, informó el joven Baenre, pero su tono informal desmentía su intento de aparentar que lamentaba algo así. En realidad, no le importaba. Golfanin había sobrevivido, igual que la receta y todas las piezas y los componentes necesarios para la terminación de Canción de Cuna y Telaraña. ¿A quién podía importarle todo lo demás? Todas las miradas se volvieron hacia los nobles Sorlarrin, entre los cuales Yerrininae se adelantó a sus guardaespaldas Driders y se unió a la conversación. Se acerca un gran contingente de Sadobar, advirtió. Berejip asintió e iba a tomar la palabra, pero Ravel se le adelantó. Tenemos que retirarnos a los túneles más profundos, arengó. Que se enfrenten ellos a los peligros de la sala de la forja, y luego tendrán que vérselas con nuestra magia y nuestras espadas según nos parezca oportuno. ¿Y qué pasa con nuestras negociaciones?, preguntó Berejip. A la casa Sorlarrin no le convendría iniciar una guerra entre Menzoberranzan y el imperio neteriliano, hizo notar Tiago en apoyo de la sacerdotisa. Berejip le dirigió una breve mirada y asintió con la cabeza, un gesto de agradecimiento por el apoyo, según le pareció a Tiago. Nada podía acabar tan rápido con las rencillas internas de los Draus como un enemigo exterior. Entonces Ravel se puso al frente, ordenando y reacomodando sus fuerzas para que pudieran iniciar una rápida retirada de la zona. Mientras tanto, Berejip se acercó a Tiago, y justo cuando estaba a su lado entró Yart con la noticia de que en la sala de la forja se estaba librando una gran batalla, el agua contra el fuego. Este es uno de los diseños más portentosos, manifestó Ravel en voz alta. No subestimemos la maestría de los enanos ni la magia antigua que emplearon sus aliados. Nos está recordando que fue él quien nos dio hasta este lugar que pronto consideraremos nuestro hogar, transmitió Berejip con los dedos a Tiago.
Por el mismo medio, Tiago respondió con una única pregunta: ¿Saribel? Berejip miró a su hermana, que había conspirado contra ella. Saribel estaba muy ocupada dando órdenes a los que la rodeaban, aparentemente ajena a la mirada de odio de Berejip. Tiago observó el sarcasmo que asomaba a la cara de Berejip, y comprendió, incluso antes de que ella respondiera: «Desiste», hasta qué punto las necesidades que planteaba aquella situación desesperada la estaban forzando a mantener la calma. No podía dejar que Tiago matase a Saribel en ese momento, no hasta que supieran cuál había sido el papel de Bractal en la apertura de esa gran brecha. Saribel había traicionado a Berejip con su intento de ponerse de parte de Rabel frente a Bractal, pero sí se demostraba que las sospechas de todos acerca del hijo mayor de Sorlarrin eran ciertas y la matrona Cerit se enteraba de la última traición de Bractal. ¿Qué fuerza no tendría la reclamación de Berejip contra Saribel? Desde luego, a la vista de la victoria de Rabel, Tiago no había tenido ni la menor intención de matar a Saribel, y tampoco le habría dicho a Berejip esa pequeña verdad. Además, puede que Berejip fuera la sacerdotisa más importante, pero Saribel era con diferencia mejor amante. Tal vez fuera un detalle menor en el esquema superior de las cosas, pero esos pequeños detalles a menudo le permitían a Tiago un mayor disfrute de la vida, y eso para él, después de todo, era lo más importante, por encima de todo. Bractal trató, de manera instintiva, de hacerse más pequeño, acurrucándose y cubriéndose con los brazos. Casi le dio la risa ante ese movimiento reflejo, porque de poco iba a servirle cuando el poderoso elemental decidiera aplastarlo y convertirlo en una masa informe de vísceras. Pero el golpe no llegó. Poco a poco, Bractal recuperó el valor para mirar a hurtadillas a la bestia, que seguía dominándolo desde su altura, muy cercana. Pero no inició ninguna acción contra él, y por eso el mago abandonó su postura muy lentamente hasta ponerse de pie frente a la criatura. Solo entonces escuchó la voz de la bestia de lava, que lo llamaba a través del poder de su anillo de rubí. «Amo». El primordial le había hecho este regalo, pensó el mago, y a punto estuvo de dar un grito de alegría. Sin embargo, su regocijo duró poco, cuando un ruido sordo del exterior, de la sala de la forja, le permitió saber que las criaturas de agua habían vencido y ahora estaban volviendo a toda velocidad. En ese mismo instante, por encima del pozo del primordial brotó una enorme rociada de agua, mientras los zarcillos mágicos aportaban todavía más al complejo en respuesta al intento del primordial de liberarse. Y entre esa lluvia llegaron varios elementales de agua, que se lanzaron al pozo para reforzar el remolino de aguas de contención que giraba contra las paredes. Bractal miró a través de la columna de vapor que se elevaba del pozo en dirección a la habitación que había del otro lado, donde la palanca permanecía completamente accionada. Nunca podría haber liberado a su dios bestial dado que aquella palanca mantenía abierta la conexión entre los mecanismos de Gauntlgrim y la fuerza del mar. Tenía que encontrar el camino hacia aquella palanca. Iba a necesitar a un enano. Una corriente de agua que se acercaba por el pasillo que conducía a la sala de la forja lo sacó de su contemplación, y tomó conciencia de que tenía que abandonar de inmediato la habitación. Y cuando él se dio cuenta, también se enteró su elemental de lava. La poderosa criatura se movió con una increíble ligereza facilitada por unas extremidades rocosas fundidas y fluidas. Corrió hacia la pared frontera del pasillo, y allí tenía un aspecto tan plano y extendido como si se hubiera incrustado en la piedra. Bractal no podía decir si se trataba de una poderosa magia, como la de la esencia mágica conocida como pasamiento, o era simplemente el calor intenso, o tal vez la mezcla de ambos, pero el caso era que la piedra silbó y se fundió. Aunque los elementales de agua retornados empezaron a fluir desde el otro pasillo, el elemental de lava se escapó, moviéndose a través de la piedra con tanta facilidad como Bractal podría moverse en el agua. La lava fluyó detrás de la bestia y salpicó todo a su alrededor, y la piedra parecía simplemente parte de ella, que en su huida dejó una apreciable estela brillante. Gracias a la magia protectora de su anillo, las gotas de piedra fundida no hicieron mella en él, de modo que Bractal salió corriendo detrás de su mascota, volviendo a hacer el camino de vuelta desde la habitación por un túnel abierto por él. Por el mismo medio, Tiago respondió con una única pregunta: ¿Saribel? Berejip miró a su hermana, que había conspirado contra ella. Saribel estaba muy ocupada dando órdenes a los que la rodeaban, aparentemente ajena a la mirada de odio de Berejip.
Tiago observó el sarcasmo que asomaba a la cara de Berejip, y comprendió, incluso antes de que ella respondiera, desiste, hasta qué punto las necesidades que planteaba aquella situación desesperada la estaban forzando a mantener la calma. No podía dejar que Tiago matase a Saribel en ese momento, no hasta que supieran cuál había sido el papel de Bractal en la apertura de esa gran brecha. Saribel había traicionado a Berejip con su intento de ponerse de parte de Rabel frente a Bractal, pero sí se demostraba que las sospechas de todos acerca del hijo mayor de Sorlarrin eran ciertas y la matrona Cerit se enteraba de la última traición de Bractal. ¿Qué fuerza no tendría la reclamación de Berejip contra Saribel? Desde luego, a la vista de la victoria de Rabel, Tiago no había tenido ni la menor intención de matar a Saribel, y tampoco le habría dicho a Berejip esa pequeña verdad. Además, puede que Berejip fuera la sacerdotisa más importante, pero Saribel era con diferencia mejor amante. Tal vez fuera un detalle menor en el esquema superior de las cosas, pero esos pequeños detalles a menudo le permitían a Tiago un mayor disfrute de la vida, y eso para él, después de todo, era lo más importante, por encima de todo. Bractal trató, de manera instintiva, de hacerse más pequeño, acurrucándose y cubriéndose con los brazos. Casi le dio la risa ante ese movimiento reflejo, porque de poco iba a servirle cuando el poderoso elemental decidiera aplastarlo y convertirlo en una masa informe de vísceras. Pero el golpe no llegó. Poco a poco, Bractal recuperó el valor para mirar a hurtadillas a la bestia, que seguía dominándolo desde su altura, muy cercana. Pero no inició ninguna acción contra él, y por eso el mago abandonó su postura muy lentamente hasta ponerse de pie frente a la criatura. Solo entonces escuchó la voz de la bestia de lava, que lo llamaba a través del poder de su anillo de rubí. Amo. El primordial le había hecho este regalo, pensó el mago, y a punto estuvo de dar un grito de alegría. Sin embargo, su regocijo duró poco, cuando un ruido sordo del exterior, de la sala de la forja, le permitió saber que las criaturas de agua habían vencido y ahora estaban volviendo a toda velocidad. En ese mismo instante, por encima del pozo del primordial brotó una enorme rociada de agua, mientras los zarcillos mágicos aportaban todavía más al complejo en respuesta al intento del primordial de liberarse. Y entre esa lluvia llegaron varios elementales de agua, que se lanzaron al pozo para reforzar el remolino de aguas de contención que giraba contra las paredes. Bractal miró a través de la columna de vapor que se elevaba del pozo en dirección a la habitación que había del otro lado, donde la palanca permanecía completamente accionada. Nunca podría haber liberado a su dios bestial dado que aquella palanca mantenía abierta la conexión entre los mecanismos de Gauntigrim y la fuerza del mar. Tenía que encontrar el camino hacia aquella palanca. Iba a necesitar a un enano. Una corriente de agua que se acercaba por el pasillo que conducía a la sala de la forja lo sacó de su contemplación, y tomó conciencia de que tenía que abandonar de inmediato la habitación. Y cuando él se dio cuenta, también se enteró su elemental de lava. La poderosa criatura se movió con una increíble ligereza facilitada por unas extremidades rocosas fundidas y fluidas. Corrió hacia la pared frontera del pasillo, y allí tenía un aspecto tan plano y extendido como si se hubiera incrustado en la piedra. Bractal no podía decir si se trataba de una poderosa magia, como la de la esencia mágica conocida como pasamiento, o era simplemente el calor intenso, o tal vez la mezcla de ambos, pero el caso era que la piedra silbó y se fundió. Aunque los elementales de agua retornados empezaron a fluir desde el otro pasillo, el elemental de lava se escapó, moviéndose a través de la piedra con tanta facilidad como Bractal podría moverse en el agua. La lava fluyó detrás de la bestia y salpicó todo a su alrededor, y la piedra parecía simplemente parte de ella, que en su huida dejó una apreciable estela brillante. Gracias a la magia protectora de su anillo, las gotas de piedra fundida no hicieron mella en él, de modo que Bractal salió corriendo detrás de su mascota, volviendo a hacer el camino de vuelta desde la habitación por un túnel abierto por él. 23 Intersección. Drist empezó a doblar la esquina, pero retrocedió abruptamente y volvió al lado de sus compañeros con expresión a la vez de preocupación y de sorpresa. ¿Qué pasa?, le preguntó Entreri, que, a medida que avanzaban, estaba cada vez más impaciente y agitado. Con todo, no había terminado de hacer la pregunta y tanto él como Dalje entendieron las dudas del Drow, porque un muro de vapor de agua se avecinaba por el pasillo perpendicular. La temperatura en la zona subió espectacularmente,
y el aire se saturó tanto de humedad que los zarcillos verdes de la torre de huéspedes que recorrían el techo empezaron a transpirar agua y a gotear casi de inmediato. El pasillo es transitable, los informó Drizzt. Vamos entonces, urgió Entreri. Drizzt no se movió de su posición. Volvió a echarle una ojeada a la esquina, y cuando se dio la vuelta tenía la cara perlada de gotas de sudor. Este túnel sigue circunvalando la sala de la forja, respondió Drizzt. Quizás sería un camino de entrada más fácil. O una vía de avance menos previsible que el pasillo principal, apuntó Dalje. Entreri se disponía a mostrar su desacuerdo, queriendo claramente acabar con todo aquello, deseando acabar con todo, pero cuando Drizzt levantó la mano, el asesino se quedó callado, porque también él había oído un estruendo lejano. Por iniciativa de Drizzt desanduvieron rápidamente el camino que habían hecho, deteniéndose en un lugar más oculto a unos 20 pasos más allá. El ruido de una fuerza que se les acercaba se hizo cada vez más audible, luego se alejó pasillo abajo en la dirección contraria al avance del vapor. Las primeras formas, difuminadas por la niebla, cruzaron el pasillo. Incluso antes de que una pareja entrara en su túnel lateral, perfectamente visibles, los tres compañeros ya tenían una idea de la composición de aquella fuerza. Eran Sadovar, que iban directamente a la sala de la forja. Podríamos habernos adelantado a ellos, susurró Entreri, apretando la mandíbula y con las venas de la frente hinchadas. Pero tanto Drizzt como Dalje, que conocían la configuración de la sala de la forja, y también el único y pequeño túnel abovedado que conducía al pozo del primordial, comprendieron la inutilidad de ese argumento. De haber procedido así, tendrían que haber huido inmediatamente por otra salida de la sala de la forja, o se habrían encontrado atrapados, con toda seguridad, en la cámara del primordial. Entonces vayamos detrás de ellos, insistió Entreri. Nunca llegaríamos al túnel abovedado, respondió Dalje, y aunque él no conocía los detalles de aquello a lo que se refería, quedó claro el punto de vista de la elfa. Entonces, ¿qué? Preguntó Entreri. Vamos a ir más allá del pasillo del vapor, sugirió Drizzt. Enterémonos de la configuración de toda esta zona, y hagámoslo bien. Encontraremos el camino de entrada, pero no podemos recorrerlo detrás de las fuerzas de los oscuros si queremos conservar la esperanza de lograr nuestra meta, por no hablar de la posibilidad de volver atrás. Aunque la última parte de la afirmación no pareció convencer a Entreri, según pudo percibir Drizzt, el asesino no discutió. Si iban en aquella dirección y se topaban con una multitud de oscuros, Entreri se encontraría exactamente en la misma posición que Barrabus el Gris, o peor. Tuvieron que esperar bastante hasta que pasaron las fuerzas Sadovar, entonces se movieron rápidamente, cruzando el pasillo saturado de vapor con toda la prudencia requerida. Drizzt volvió a tomar la delantera, dejando una amplia distancia entre él y sus dos compañeros. Deslizó una mano en el bolsillo de cinto y en voz baja invocó a Genwibar repetidas veces, ansiando contra toda esperanza que las fuerzas de los neterilianos fueran lo bastante estúpidas para llevarla consigo, y que ella pudiera oír su llamada y aparecérsele. Pensó en la extraña mujer que había conocido, y en su tentadora oferta. No, no era tentadora, porque en realidad, Drizzt no podía someter a un hombre, a ningún hombre, ni siquiera a Artemis Entreri, nuevamente a la esclavitud, fuera cual fuese el beneficio. Sencillamente no podía hacerlo. Y en su interior, Drizzt sabía que así nunca recuperaría a Genwibar. La embaucadora nunca le habría devuelto de buena gana la suntuosa pantera. No podía negociar de buena fe con los neterilianos. Pensó en la puerta sombría que había visto en el bosque. Su respuesta estaba allí, según creía. Tendría que ir al páramo de las sombras cuando terminara con ese feo asunto, cuando la garra de Keren, y Artemis Entreri, fuera destruida. Flanqueado por Efren y Glorfatel, Erzgolegni divisó la sala de la forja a través de la espesa nube de vapor. En toda la habitación ardían fuegos mientras arreciaba la batalla entre los monstruos elementales opuestos. «Destruidlos», ordenó a sus formuladores de conjuros. «No resulta fácil», respondió Efren. «Es un proceso lento», asintió Glorfatel. «Va, yo cambiaré el curso de las cosas para ti», dijo Ambargris desde atrás, y se abrió camino entre el trío, e incluso se atrevió a adelantar al propio Alekni. Él la miró con curiosidad,
demasiado sorprendido para emprenderla a golpes con ella, y todavía con más curiosidad cuando vio lo que sostenía la clériga, una pequeña jarra de raro diseño. Parecía que hubiera sido tallada en una sola pieza de madera. El cuello surgía del centro, y estaba tapada con un ancho tapón atado al decantador con una cadena de eslabones de oro. La circunferencia de la jarra estaba adornada con círculos y triángulos rojos y verdes según un patrón de repetición realmente perfecto, como si este objeto hubiera sido manufacturado por una mujer de algún pueblo situado en una selva remota. Ambergris murmuró algo para sus adentros, hablándole al parecer a su objeto mágico, y sacó el corcho provocando una explosión sorda. Unas cuantas palabras más y brotó una corriente de agua que se derramó a los pies de la enana. —¿Qué es eso? —preguntó Efren antes de que lo hiciera Alegni. Glorfatell se limitó a reír porque no tenía una respuesta adecuada. —Esta siempre está llena de sorpresas —explicó. Por eso la aceptó Cabesdan con tanta rapidez. Ambergris siguió andando hasta cruzar el umbral de la puerta, mientras su decantador mágico iba barriendo con grandes chorros el camino delante de ella. Los demás se quedaron mirándola desde fuera de la habitación y carraspearon al unísono cuando un enorme elemental de fuego se abrió paso a través del vapor para encontrarse con ella, alcanzándola con sus extremidades flameantes. La enana se rió de él. Ya se había fortalecido con conjuros de resistencia, y cuando la corriente de agua se convirtió en un geyser, el arma que portaba ella probó su eficacia. Ambergris retrocedió un paso precisamente para tratar de controlar el potente flujo. También el elemental dio un paso atrás, achicándose ante sus ojos cuando el geyser asaltó su abrasador núcleo, congelándolo y reduciéndolo. La enana se rió con grandes carcajadas. —¿Dónde está el primordial? —preguntó Erzualegni. —Por aquí cerca, seguramente, dijo Glorfatell. —Tráemelo, le ordenó Alegni. —Esperemos que no sea demasiado tarde, opinó Efren. Erzualegni cerró los ojos y abrió la mente, y volvió a oír el susurro de Garra, de la espada que seguía totalmente intacta. —No lo es, afirmó confiado. Gracias a los chorros mágicos de los curiosos zarcillos del techo, al resto de los elementales de agua, y a la enana con su eterno decantador de agua, el Sadovar aseguró la sala de la forja en un santiamén. No podían detener las explosiones ocasionales de las forjas, ni la aparición de vez en cuando de las bestias de fuego, porque no sabían nada de la subcámara que controlaba el flujo de potencia del primordial. Encontraron el pequeño pasillo y el pozo del primordial y en un instante allí estaban Erzualegni, Efren y el trío de Cabesdan. Al igual que todos los que habían entrado en ese lado del pozo, se asomaron al borde, contemplando con sobrecogimiento el remolino de agua y escuchando el estruendo del divino primordial que llegaba de muy abajo. Sin embargo, otras preocupaciones no les permitieron entretenerse, porque se dieron cuenta de la segunda salida de la habitación, un pequeño túnel que aún resplandecía con vetas y charcos de roja lava. Recién abierto, les hizo notar Glorfatell. Yo diría que es obra del primordial. ¿Qué ocurrió aquí? Preguntó Alegni. ¿Hicieron esto los elfos oscuros antes de retirarse? Tal vez huyeron debido a esto, supuso Efren. No podían controlar esta fuerza. ¿Pero, se llevaron la espada con ellos? Preguntó Glorfatell, pero nadie tenía una respuesta. Estableced un perímetro en torno a la sala, ordenó Alegni mientras observaba aquel curioso túnel. Parecía como si una bola de fuego hubiese atravesado la piedra, fundiéndola y desintegrándola a medida que rodaba. Asegurad los claustros y los pasillos, y elegid los emisarios adecuados para que salgan en busca de estos inesperados elfos oscuros. Concretemos su intento. ¿Vas a negociar con Draus? Preguntó Ambergris con escepticismo. Si tienen a Garra, probablemente la devuelvan por un precio, respondió el comandante. Los Draus no quieren la guerra con nosotros. Un precio muy alto, opinó la enana. Alegni la miró con dureza y por un instante casi se dejó llevar por las ganas de golpear a la cabreante enana, pero se calmó y le quitó importancia al asunto. Probablemente, lo que decía era cierto. Cruza ese pequeño puente, ordenó Alegni a Fafrenfere. Asegúrate de que estas son las dos únicas salidas de la sala. Por ahora tomaré posesión de ella y vosotros cuatro os quedaréis conmigo.
Luego se volvió hacia Glorfatell y Efren. Buscad a otros brujos o hechiceros o a cualquier otro tipo de mago que pueda ayudarnos a asegurar el pozo. ¿Asegurarlo, cómo?, preguntó Glorfatell. Ahí abajo hay una bestia que supera todos nuestros poderes, Lord Alegni. Asegurad el borde, explicó el comandante. Quiero evitar que nuestros enemigos lancen la espada al pozo. En primer lugar, debemos impedir que se acerquen al pozo, insistió el elfo. Conozco algunos detectores de conjuros potencialmente útiles contra ese intento, pero, desde luego, no podemos asegurarlo tal como tú querrías. Entonces envía exploradores a ese túnel, respondió Alegni. Y nosotros estableceremos aquí nuestro campamento, delante del pozo y del primordial. Déjalos que vengan aquí, que ya nos encargaremos de ellos. Él tomaría todos los recaudos necesarios, pero Erzgo-Alegni dudaba mucho de que sus enemigos lo buscaran en aquel lugar. ¿Se habían unido a esos otros Draos, o habían sido capturados por ellos? Probablemente esto último, porque los elfos oscuros habían estado en ese lugar algún tiempo, a juzgar por los indicios que Alegni y sus secuaces habían visto durante sus escaramuzas en los niveles inferiores. La experta construcción y la reparación del pozo de la escalera, derribada a propósito, demostraban por sí solas que Alegni y su fuerza de intervención habían dado con un asentamiento elfo. Se preguntó si Drist, ese singular explorador, habría llegado hasta allí, y no por primera vez. ¿Habría llevado consigo a los otros dos para encontrar refuerzos? Se volvió hacia la enana porque consideraba que el asunto era de una importancia crucial, dado que ella había insistido en que tal vez no fuera ese el caso. Ambergris aseguraba conocer a Drist, en realidad una parte de su historia, porque él se había instalado en una ciudadela enana cercana al lugar donde ella había nacido. Drist no era muy propenso a relacionarse voluntariamente con otros de su raza, le había asegurado ella a Alegni. Era un solitario, un marginado, y su cabeza sería un trofeo incluso mayor que Garra a los ojos de los seguidores de la Reina Araña. En ese caso, era probable que los elfos oscuros y no Drist y sus dos acompañantes tuvieran ahora la espada, y posiblemente tuvieran también a los tres que perseguía Alegni, vivos o muertos. Tenía la esperanza de que no fuera así, y de poder negociar tanto la devolución de la espada como la de los tres prisioneros vivos. Él quería más que eso. Deseaba una confrontación armada. Quería vengarse del traidor Barrabus, y sobre todo, deseaba derrotar a Dalje una vez más, tenerla a su merced, maltrecha y aterrorizada. Oh, pagaría gustosamente por eso, fantaseó, y miró a Efren al mismo tiempo, concretando su odio. Drist, Dalje y Entreri avanzaban en silencio y con la máxima precaución, pero a buena velocidad, porque el tiempo corría en su contra y lo sabían. Los Sadobar habían entrado en la sala de la forja, y los sombríos también controlaban el pequeño túnel que conducía a la habitación del primordial, y era una fuerza a la que los tres no podían enfrentarse para abrirse camino. Tal vez los menzoberranios volverían para luchar con los Sadobar, o tal vez no. Para Drist, ese punto era casi irrelevante, en cualquier caso. Por el momento habían engañado a los elfos oscuros, pero se temía que no duraría mucho. ¿Y qué les podría ocurrir a sus compañeros y a él si esos elfos oscuros se enteraban de su verdadera identidad? Según creía Drist, podían seguir el pasillo que rodeaba la sala de la forja y ver si había un modo de colarse dentro y acabar de una vez con la espada. No le parecía probable, porque si bien era cierto que no había explorado totalmente la zona la última vez que había estado allí, estaba bastante seguro de que no había ningún túnel secreto que se les hubiera pasado por alto a él y a los enanos del Valle del Viento Helado. ¿Qué hacer entonces? Se alejarían de allí, y a toda velocidad. Entreri tendría que esperar por su libertad de la garra de Keren. Tal vez se dirigirían a aguas profundas para encontrar mejores guardianes para el arma. Quizá hallarían otra manera de deshacerse de ella, puede que tuvieran que llevar fuera de la costa de la espada un barco mercante y hundirlo en el frío océano. O más bien abandonar ese lugar y volver pasado algún tiempo para hacer un segundo intento con el primordial, aunque, a la vista de la llegada de una fuerza Drau, y ahora la incursión de los Sadobar en Gauntlegrim, Drist no veía de qué modo podría ocurrir sin que un ejército marchase contra ellos. ¿El explorador apartó todo eso de su cabeza? Tenía que centrarse en la situación presente si quería que los tres sobrevivieran.
Esa situación cambió de pronto cuando Drist dobló una esquina difuminada por el vapor y se encontró con la intersección de un túnel que se prolongaba a derecha e izquierda. Se detuvo y miró en ambas direcciones, tratando de encontrarle sentido, porque no se trataba de un pasillo común y corriente ni estaba construido de manera habitual ni tampoco era muy antiguo. Dalje y Entreri miraron a Drist, y ambos parecían igualmente perdidos cuando observaron el interior del túnel veteado de rojo, que parecía como si acabaran de fundirlo atravesando la piedra. ¿Podría ser obra de la bestia?, preguntó Dalje. Se trata de alguna poderosa magia, y de algo de fuego, respondió Entreri. ¿Una pequeña erupción secundaria?, preguntó Drist, porque notó la presencia de lava entre la piedra más oscura. Un tachón anaranjado resplandecía con mucho brillo no lejos de allí, y cuando los tres miraron en esa dirección, se tornó negro. Vaya, un golpe de suerte, dijo Entreri, y giró a la derecha, que parecía la dirección lógica que los conduciría hasta el primordial. Sin embargo, Drist lo sujetó por un hombro casi de inmediato, y tiró de él hacia atrás. El suelo podría no ser firme ni seguro. Déjame ir delante. Mi espada me protegerá si mis pies atraviesan una placa helada o se hunden en la lava fundida. Imprimió a muerte de hielo una rotación con la muñeca y hundió la hoja en la lava circundante, que se enfrió al instante cuando el hierro de escarcha le robó su energía calorífica. En la otra dirección, susurró Dalje detrás de ellos, y ambos se dieron la vuelta imaginando que la elfa había perdido su sentido de la orientación en los túneles oscuros. Pero Dalje no se estaba refiriendo a la ruta hacia la habitación del primordial sino que los estaba avisando de que había movimiento en la otra dirección. Del fondo del túnel llegó un relámpago de luz. Parecía como si la abrasadora criatura que estaba excavando el túnel hubiera cambiado de dirección bruscamente hacia el lado contrario para anunciar su presencia. Drist desenvainó a Centella, pero siguió empuñando a muerte de hielo como al principio, tanteando a su alrededor para encontrar el suelo más seguro para sus amigos que lo seguían. Más de una vez uno de sus pies rompió la fina placa y tocó la lava todavía ardiente, pero muerte de hielo lo protegió y Drist corrigió rápidamente el rumbo para orientar a sus compañeros, más desprotegidos. Temía que estuvieran perdiendo mucho tiempo, y estuvo a punto de decir a sus compañeros que debían volver al cruce y esperar allí a que él explorase los movimientos que se habían producido en el túnel. A punto estuvo. Reanudó el avance mientras el pasillo se inclinaba ligeramente hacia la derecha, luego aflojó la marcha cuando se reequilibró hacia la izquierda, y vio al tunelador, un monstruo ardiente que daba la impresión de que algún mago hubiera conjurado a un elemental de fuego y tierra en el mismo punto, uniéndolos en un monstruo fundido. Y allí estaba el mago, un drow, siguiendo el avance de la bestia. Drist puso una flecha en Taulmaril, inseguro todavía de cómo actuar. Dalje y Entreri se colocaron a su lado. «Ve en la otra dirección», le susurró Entreri. «¿Bregan de Aerte?», susurró a su vez Drist. Quizá habían encontrado a un poderoso aliado, o al menos a alguien que los podía informar mejor del camino que tenían por delante. Drist se alejó de la pared y emitió un silbido corto. El drow se detuvo y se dio la vuelta, y Drist levantó la mano y la agitó en señal de buena voluntad. Pero para su sorpresa, el mago dio un grito y se cayó. Luego empezó a hacer señales frenéticamente a su compañero elemental para que se diera la vuelta y atacara. «Bregan de Aerte», gritó Drist, pero no pareció surtir ningún efecto. «Fantástico», aplaudió Entreri. Drist gruñó ante esa manifestación de cinismo y salió de allí. Luego retrocedió y lanzó una flecha relampagueante contra el pecho del monstruo que avanzaba hacia ellos. La criatura trastabilló ligeramente, pero luego siguió adelante. Drist disparó otra vez, y otra, pero no tenía ni la menor idea de si estas flechas encantadas le hacían mucho efecto a esta abrasadora bestia de piedra. «Corre», urgió Entreri. Pero Drist no lo hizo. Mantuvo su ofensiva de flechazos, y cuando oyó al mago detrás de la bestia iniciando la salmodia de un conjuro, varió el ángulo de su arco y empezó a lanzar flechas sobre las paredes laterales. Detrás del elemental surgió una línea de fuego que atravesó directamente a la bestia, y llegó hasta los pies de Drist y sus compañeros. «¡Corre!», gritó Entreri desesperadamente desde atrás, y esta vez Drist le hizo caso al asesino, pero no fue en la dirección que Entreri pensaba.
con Muerte de Hielo en la mano además de sostener el arco, confiando en la magia de la escarcha para protegerse de la masa del fuego y para reducir las llamas a su paso, Drizzt cargó por el bien de sus compañeros. Lanzó otra flecha dirigida a la cara del elemental, tratando de cegarlo o de distraerlo. Luego tiró el arco y el carcaj en la dirección de Entreri y Dalje. En el mismo movimiento, desenvainó la segunda cimitarra, y salió a toda velocidad, salvando la distancia rápidamente. En el último instante, giró a la derecha en dirección a la pared y se pegó para trepar y pasar del otro lado de la bestia. La criatura se balanceó para alcanzarlo con una pesada y ardiente extremidad, y Muerte de Hielo soltó un mandoble y le arrancó un gran trozo, y no precisamente con su fino filo de diamante, sino con su magia, su odio encantado hacia las criaturas de fuego. El elemental lanzó un bramido, como el roce de los cantos rodados contra otros cantos rodados, y dio unos pasos vacilantes alrededor cuando la poderosa cimitarra se apoderó de la esencia misma de su vida, y Drizzt tuvo que resistirse al deseo de cargar más de cerca y volver a golpear una y otra vez hasta derribar al elemental. Sin embargo se contuvo, y siguió utilizando el muro de fuego para ocultar sus movimientos, y presentarse de repente ante el mago. Avanzó desde el final del fuego a pocos pasos del Drow, que chilló sorprendido y levantó las manos. Se tocó los pulgares, y desplegó un abanico de fuego. Muerte de Hielo también minimizó esto. Esos fuegos alcanzaron a Drizzt, pero no le hicieron daño alguno, ni tampoco frenaron su marcha, de modo que los sobrepasó aunque el mago lo esquivó. Estaba demasiado cerca para ensartarlo o herirlo de manera contundente, pero le lanzó un puñetazo con la izquierda y el pomo de centella se estrelló en la cara del mago y lo hizo tambalearse hacia atrás. Hizo lo imposible para mantener el equilibrio cuando Drizzt se abalanzó sobre él, y sin duda podría haberlo rematado en ese instante, porque resultaba evidente que el mago no estaba dispuesto a que un enemigo eludiera tan rápidamente a su poderosa mascota. Drizzt se pegó a él, para impedirle cualquier intento de formulación de conjuros somáticos. El mago volvió a desplegar un abanico de fuego contra él. Drizzt se dio cuenta de que el Drow se concentraba en un curioso anillo al hacerlo, y una vez más la cimitarra de Drizzt minimizó los efectos. Se acercó más y le soltó al Drow una lluvia de golpes en la cabeza y el pecho con los pomos de sus espadas. Sabía que debía hacerlo con rapidez y atacó con toda la furia, esperando que el monstruo elemental atacara desde atrás. «¡Corre!», le dijo Entreri a Dalje, y la agarró fuertemente cuando ella trataba de seguir a Drizzt. «¡Corre!». «No», gritó ella. Luego ambos saltaron cuando el arco y el carcaj rebotaron y cayeron en la menguante línea de fuego que tenían ante ellos. «¡Cógelos!», ordenó Dalje. «No soy arquero». El elemental emitió un bramido de terremoto y se agitó, luego cargó contra ellos. «¡Cógelo!», volvió a ordenar Dalje a gritos, sacando su largo bastón al frente. «Solo tienes que disparar». Soltando una sarta de maldiciones, Entreri echó mano del arco, cogió una flecha del carcaj, y se la lanzó al amenazador monstruo. La flecha apenas inició el vuelo cuando el bastón mágico de Dalje se la tragó. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó a gritos Entreri. «Tú dispara», le volvió a gritar ella apretando los dientes. Por fin lo hizo, y lo repitió, y la púa de coza se tragó la flecha, y en torno al bastón metálico danzaron los arcos de magia relampagueante, despidiendo descargas en las manos de Dalje mientras ella lo sostenía obstinadamente. Salió disparada hacia adelante y clavó la punta del bastón en el abrasador monstruo atacante que, alcanzado por un gran chispazo de energía relampagueante, dio un paso atrás. Otra de las flechas casi alcanzó a la bestia, pero el bastón de Dalje la fagocitó en el último instante. Ella atacó de nuevo con un golpe no tan fuerte pero suficiente para hacer perder el equilibrio al monstruo. Los dos compañeros actuaban de manera coordinada. Entreri lanzaba flechas al aire y el arma de Dalje las absorbía y reorientaba la magia contra el elemental con golpes brutales y amplificados. Cada uno de ellos iba acompañado de una lluvia de fragmentos de piedra y explosiones flamígeras mientras la guerrera elfa iba eliminando la forma mágica del elemental. Dalje nunca había necesitado tanto ese alcance ampliado, porque tenía que mantenerse fuera del radio de aquellos explosivos brazos de roca y fuego. Tenía que lograr la perfección en su danza y en sus golpes. Pero el letal monstruo seguía avanzando hacia ella,
y Dalje y Entreri tuvieron que ceder terreno. Drizzt había conseguido una gran ventaja con su desesperado ataque, porque había cogido por sorpresa al mago, y tenía experiencia suficiente con los echadores de conjuros como para saber que tenía que coronar esa ventaja con una victoria rápida. El mago agitó brazos y piernas, tratando de bloquearlo, pero los golpes le cayeron enseguida y desde demasiados ángulos. Uno de ellos fue directamente al cráneo del mago, que cayó hacia atrás contra la pared, moviendo los brazos para protegerse. Drizzt se dio cuenta de que estaba invocando otra vez al anillo, y ahí entró en acción Muerte de Hielo, que cortó aquella mano por la mitad haciendo que los dedos saliesen volando. El mago lanzó un aullido y se desmoronó, y Drizzt empezó a dar vueltas a su alrededor golpeándolo repetidamente en la sien hasta acabar derribándolo al suelo. El explorador giró en el sentido contrario, en el momento preciso para ver el fogonazo y oír el trueno una vez más cuando Dalje golpeó a la bestia y la púa de Koza descargó su energía relampagueante. Echó a correr pero se detuvo a los pocos pasos, porque allí, delante de él, estaba el trozo amputado de la mano, 4 dedos intactos y un anillo de rubí en uno de ellos. Pensativo, el Drow se agachó y cogió el anillo, y sin pensarlo 2 veces lo deslizó en su propio dedo. Se notó raro. El anillo cantó para él como si se hubiera puesto de acuerdo con su cimitarra, pero había algo más. Drizzt se tambaleó bajo el peso de aquella carga mágica. Su mirada se volvió borrosa como si de repente estuviera viendo el mundo a través de una bruma de fuego. Y en su mente, oyó la confusión del elemental, su rabia, su deseo de destruir y consumir, y un sentimiento de odio especial, hacia él. «Sigue disparando», pidió Dalje, y Entreri lo hizo, y cada nuevo proyectil que lanzaba lo tragaba el bastón mágico. Ella siguió lanzando acometidas con él porque no tenía otra alternativa, de lo contrario la energía mágica la despediría hacia un lado. El bastón se comió una flecha, luego una segunda mientras azuzaba a la bestia. Pero la criatura se dio la vuelta y echó a correr. El bastón se comió una tercera flecha. Dalje trató de avisar a Entreri que parara, pero la energía relampagueante le mantenía la mandíbula tan apretada que no podía hablar. El bastón tragó una cuarta. Y una quinta. Dalje tuvo que soltarlo violentamente y liberar la descarga, pero la bestia se alejaba. Iba a atacar a Drizzt. Dalje lanzó la púa de Koza como si fuera una lanza. El bastón golpeó al elemental con una tremenda explosión que se oyó en todo el pasillo con tal potencia que levantó a Dalje por los aires para luego dejarla caer al suelo, donde dio un traspié. Y el elemental se inclinó hacia atrás y se lanzó a la carga sin que se le notara que estuviera herido. «Por todos los dioses», murmuró Entreri, pensando que seguramente él y Dalje estaban condenados. Tensó a Taulmaril y se dispuso a realizar un último disparo, un último, desesperado y furioso acto de desafío. Y vio una forma en el aire detrás del elemental, un explorador saltarín que volaba detrás de él, con una cimitarra asida con las 2 manos, muy por encima de su cabeza. Drizzt se lanzó contra la bestia, hundiéndole Muerte de Hielo en la espalda, y la mágica espada que odiaba el fuego alcanzó el ser esencial de la criatura, la mismísima energía mágica que le daba forma. Como trastabillaba y giraba en derredor, Drizzt tenía que sujetarse a la desesperada, mientras sus piernas flotaban libremente. Pero lo consiguió, y Muerte de Hielo lo festejó. El elemental empezó a dar vueltas y a retorcerse frenéticamente. Y luego murió y se fue encogiendo sobre sí mismo, dejando un montón de rocas y lava humeantes en medio del pasillo. «Vaya, eso sí que ha sido divertido», dijo Dalje cuando Drizzt salió de entre los escombros y retrocedió vacilante un par de pasos.